vamos a hablar acerca del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, enfocándonos en el aspecto económico, político, social y cultural. Empezaremos por conocer un poco más acerca de este personaje. Este hombre nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima, México, y falleció el 1 de abril del 2012 en el DF. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Harvard. De la Madrid recibió al país en una grave situación económica, de la mano de Portillo, empeorándola por la deuda externa y las circunstancias políticas y económicas internacionales. La política económica del gobierno del presidente de la Madrid, desde su toma de posesión el 1 de diciembre de 1982 hasta finales de 1985, tuvo un doble propósito: contener en el corto y largo plazo el desbordamiento de la crisis ocurrida a mediados de 1982 y corregir en el mediano y largo plazo los desajustes fundamentales de la estructura de la economía mexicana que le habían propiciado. Renovación moral significa gobernar con el ejemplo. Fue esta la promesa que Miguel de la Madrid Hurtado le hizo al pueblo mexicano, junto con el no prometer nada que no se pueda cumplir. El presidente de la Madrid representa el inicio de una serie de presidentes que encaminan sus acciones hacia el neoliberalismo, la globalización, el libre comercio y la privatización. En el primer día de su mandato, anunció el Programa Inmediato para la Recuperación Económica, PIRE por sus siglas, para bajar la inflación, disminuir el gasto público y corregir el déficit fiscal. Se ajustaron la alza de precios y tarifas del sector público. Igualmente, se inició un programa de defensa de la planta productiva, el empleo y la base popular. Otro de los tantos escándalos económicos fue el crack de la bolsa de valores, en la que tiempo después la gente perdió todo lo que tenía. Las compras masivas de dólares hicieron que el peso se devaluara un 30% más de lo que ya estaba. Al iniciar su sexenio, existió una contienda legal como consecuencia de los intentos de los antiguos dueños de los bancos por impedir que las medidas que nacionalizaron la banca tuvieran efecto legal, demandas que seguían pendientes de resolver. En el ámbito político sucedieron de igual forma cosas interesantes. Con una política austera, enfrentó problemas económicos muy fuertes como consecuencia. Por ejemplo, la caída del precio del petróleo a nivel mundial. En el ámbito internacional, cooperó con un grupo diplomático encargado de procurar la paz en Centroamérica. Un viaje por varios países europeos trajo como consecuencia un intercambio más intenso a nivel comercial, político y cultural. En materia de política exterior, se mantuvo la defensa de la soberanía nacional y de los principios de no intervención, autodeterminación de pueblos y solución pacífica de las controversias. Destacan las acciones de México en el Grupo Contadora, que busca la pacificación de Centroamérica. La relación entre Estados Unidos y México pasó por diferentes fases durante los primeros 3 años del gobierno de Miguel de la Madrid. En 1983, Estados Unidos sostuvo una política de apoyo al programa de gobierno del nuevo presidente mexicano, pues vio en su estrategia económica la única salida a la crisis financiera por la que atravesaba el país. En el marco de esos acontecimientos ocurrió uno de los sucesos que marcaron este periodo. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.2 grados en la escalera de Richter sacudió la Ciudad de México, con una fuerte réplica el día 20. Los daños materiales fueron masivos, y aunque los cálculos oficiales hablan de un poco más de miles de muertos, la opinión pública consideró que la cifra podía haber rebasado los 40,000. La reacción inicial del gobierno fue muy lenta e inadecuada. Un amplio perímetro de la capital había quedado sin suministro de energía eléctrica, ya que el terremoto destruyó 8 subestaciones de potencia, 4 líneas de transmisión de 230 kilovatios, 2 de 85 y multitud de cables. El gobierno no se puso en acción inmediatamente. Es por eso que los mismos habitantes de la Ciudad de México tuvieron que empezar con las excavaciones, ya que los soldados, en lugar de llegar con picos y palas para ayudar con los escombros, llevaban en sus manos sus armas. Al año siguiente, en 1986, se celebró el Mundial en nuestro país.
y de la Madrid no dudó en aprovechar que todo el país estaba distraído para empezar a cubrir la escasez de dinero y la deuda que cada vez crecía más. Gran parte de la población que asistió a este evento demostró su inconformidad en cada oportunidad que se le presentaba. Muestra de esto es que cada vez que se mencionaba el nombre del presidente o se mostraba, lo comenzaban a abuchear y a gritar palabras altisonantes. Miguel de la Madrid Hurtado, a usted nuestro profundo agradecimiento por el gran apoyo. México 1986, por el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. En 1988, su gobierno protagonizó el mayor escándalo electoral del país, ya que para estas elecciones el ganador legal fue Cárdenas, candidato del PRD, pero las autoridades informaron la caída del sistema y al término de este, se anunció que el ganador fue Salinas de Gortari, algo que el pueblo no aceptó. Desde el inicio del gobierno, la nueva administración propuso la descentralización de los servicios educativos a los estados. Con un presupuesto ejercido de 1.191.342 millones de pesos, el 79% se canalizó a la educación básica y al impulso de sistemas de educación tecnológica, particularmente a los servicios de educación media y superior, propedéutica y superior. Cambiando un poco de tema, el 26 de diciembre se conoció una triste y desafortunada noticia. En las primeras horas del día 25, mientras en muchos hogares se celebraba todavía la Nochebuena, 140 piezas arqueológicas habían sido sustraídas de 7 vitrinas en 3 salas del Museo Nacional de Antropología. Los ladrones seleccionaron cuidadosamente los objetos que robaron, pues se llevaron aquellos que eran más manejables, pero que tenían un alto valor por sus características estéticas y culturales. A finales de su gobierno, una muy fuerte devaluación afectó nuevamente la ya quebrantada economía mexicana. Y este ha sido nuestro recuento por los sucesos más trascendentes del periodo presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado. Esperamos les haya agradado. Gracias.